Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que el capítulo 2 de los Romanos se dividía en dos grandes secciones? La primera sección, ¿se recuerdan que vimos que era el justo juicio de Dios? Y vimos ahí los juicios y el miércoles yo les di un resumen de algunos juicios. La otra sección, que es la que estamos viendo ahorita, es los judíos y la ley, ¿verdad? O sea, están bien marcados ahí quiénes son los participantes de estos versículos que vamos a ver. Entonces, tomando ya el capítulo número 2, que lo tenemos aquí, vamos entonces a empezar, y solo les voy a manera recordatorio, les voy a mencionar estos versículos que ya los vimos, el 21, el 22 y el 23. Estos los vimos el miércoles. Pero yo quiero hacerles una pregunta. El 21 dice tú, el 22 tú y tú, los judíos y la ley. Entonces, cuando Pablo aquí dice tú, se está refiriendo a los judíos, ¿verdad? A estos que ahí dice Pablo que tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo, y sigue mencionando tú y tú y tú. Entonces ya vemos que se está refiriendo a los judíos. ¿Y por qué? Vamos a ver. Lo que Pablo dice aquí en realidad significa, si te presentas como una persona que confías en Dios y en su ley, hablando de los judíos, si te presentas como un judío que confías en Dios y en su ley, y hasta enseñas a otros el significado de esta ley, y les inculcas que deben de vivir en armonía con ella, ¿cómo es que tú mismo no practicas lo que predicas? Ahora, hay un principio bíblico acá también que aplica a la iglesia, aunque aquí esta sección está dedicada a los judíos, nos aplica a nosotros, ¿verdad? Porque la pregunta es interesante. ¿Cómo es que tú mismo no practicas lo que predicas? Y entonces dice, debería traducirse el versículo 23, el que acabamos de ver, o sea, se los pongo ahí para que lo vean. El 23, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios por tu transgresión de la ley. Entonces, en esta parte dice, debería traducirse el versículo 23 como una afirmación, como lo hace, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, o como una pregunta. Fíjense que aquí diferentes autores dicen que ese versículo 23 es una afirmación, pero si uno se da cuenta, realmente ahí tiene signo de interrogación, o sea que es una pregunta. Entonces, realmente, Pablo les está preguntando a los judíos acerca de lo que les escribe ahí. Dice, el original permite ambas posibilidades. Aquellos que favorecen la primera alternativa basan su opinión, o sea, de que es una afirmación, basan su opinión en que el versículo 24, que lo vamos a ver a continuación, es una confirmación de lo que precede. Pero, ¿cómo puede ser confirmación una pregunta? Y es interesante que nosotros le prestemos atención a esto, porque
tenemos que usar nuestro razonamiento para poder ubicarnos en los textos que estamos viendo y tener una mejor comprensión de lo que se está viendo. El versículo 23 puede aún ser considerado como pregunta si tenemos en mente en relación con el versículo 24. Entonces podría ser formulado así. Hago esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? ¿Por qué? Y Pablo está esperando una respuesta de los judíos para seguirles cuestionando y haciéndoles ver el error en que se encuentran. La razón por la que la idea de que el versículo 23 es una pregunta es que tanto en forma como en contenido armoniza con las 4 frases precedentes respecto a enseñar, robar, cometer adulterio y robar templos. Entonces, en los versículos 21, 22 y 23, realmente lo que tenemos ahí son cuestionamientos, son preguntas, y preguntas en relación a enseñar, robar, cometer adulterio y robar templos. Entonces, es interesante notar con qué precisión concuerdan las fuentes judías con los cargos implícitos que Pablo hace aquí la pregunta. Entonces, ahorita vamos a ver bueno, esta pregunta. Dice, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Aquí surge una y otra vez en los escritos rabínicos la pregunta, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Y vamos a ver que esto también aplica, aunque se está hablando de los judíos, aplica a la iglesia, porque realmente la pregunta es muy importante y es muy interesante en relación a enseñar y por qué uno mismo nos enseña. Entonces vamos a ver 4 ejemplos. Dice, vale la pena, por ejemplo, anotar la siguiente referencia. Entonces, vamos a ver los 4. Dice la primera, hay muchas personas que se enseñan a sí mismas, pero no enseñan a otras. Segundo, muchas que enseñan a otras, pero que no se enseñan a sí mismas. Tercero, muchas que se enseñan a sí mismas y a otras. Y por último, muchas que ni se enseñan a sí mismas ni a otras. Pareciera un juego de palabras, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a enfatizar un poquito en estos 4 ejemplos y hacerlo de una forma pragmática y buscar algún ejemplo. Yo voy a pedir a Nancy. A ver, Nancy, ¿qué pensás de esas 4 preguntas? ¿O tendrías algunos ejemplos que encajen en cada una de esas preguntas? Buenas noches. Mira, con respecto a la primera, Sí. cuando dice que hay muchas personas que se enseñan a sí mismas, pero no enseñan a otras. Correcto. Ahí tal vez valdría la pena hacer mención cuando en la Biblia se hace referencia del fariseo y el publicano, cuando oran, cuando ora el fariseo que le dice que no, que él es mejor que el otro y se empieza a exaltar él. Entonces, y que él es el que sabía la ley y él es el que le debía de haber enseñado al publicano cómo realizar o cómo orar en esos aspectos, no exaltarse a él mismo. Entonces, Okay. ahí es que se estaba enseñando a sí mismo, pero no le enseñaba a otras personas. Correcto. Con respecto al número 2, donde dice que muchas personas que enseñan a otras, pero no se enseñan a sí mismas. Sí. Aquí también vale la pena decir, como ejemplo, sería de los fariseos, porque Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran lo que ellos decían, pero no no lo que ellos hacían. Correcto. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Sí. Con respecto al número 3, cuando dice que muchas personas que se enseñan a sí mismas y a otras. Aquí se me viene a la mente el ejemplo de Pablo, que ¿Cómo no? Pablo se enseñaba a sí mismo y también le enseñaba a otras personas.
¿correcto? Ya para finalizar, el número 4, cuando dicen hay muchas personas que ni se enseñan a sí mismas ni a otras, sería el caso de Judas Iscariote, que no aprendió nada, pero tampoco podía enseñar nada tampoco. Teniendo al maestro a su par, no pudo aprender, no aprendió nada y tampoco iba a enseñar nada. También podríamos mencionar a los falsos maestros o falsos profetas, porque ellos no han aprendido, o sea, no aprendieron y tampoco podían enseñar. Correcto. Ok, gracias, Nancy. Sigamos. Entonces, dice, pueden hallarse ejemplos de robos que ocurrían entre los eruditos. El miércoles vimos quiénes son los eruditos. Dice, pueden hallarse ejemplos de robos que ocurrían entre los eruditos en la misma fuente. De adulterio, ejemplos de adulterio, ejemplos, dice, a veces de casos escandalosos entre los rabinos y también ejemplos de robo en templos. Si nos ubicamos en el contexto histórico, cuando Pablo está escribiendo esta epístola, esta carta, vamos a ver que la razón por la que él está mencionando esto, que enseñas no te enseñas a ti mismo, tú que dices que no se roba, estás robando, tú que dices que no adulteras, estás adulterando. Pablo no lo dice simplemente como una teoría, sino que lo está diciendo en base a la experiencia que él está viendo y que sabía lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma. Entonces, que la vida de muchos escribas y fariseos no era consistente con sus enseñanzas y que ciertamente no estaba en consonancia con la santa ley de Dios, tal como lo hallamos en las escrituras, es algo que Jesús revela claramente en estos pasajes que están acá. Pero también dice, si algo que se asemejara a este mal nunca hubiese ocurrido, así nunca hubiese habido peligro de que ocurriese, ¿por qué habría sido entonces tan severamente prohibido de acuerdo con Deuteronomio 7:25? O sea, en la época de Pablo esto no era nuevo, esto ya era viejísimo y venía dado desde el Pentateuco, desde la época de Moisés. Y miremos entonces qué es lo que dice Deuteronomio 7:25. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, de las esculturas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Mire desde cuándo venía ese aspecto de robar imágenes en templos paganos y que los judíos se dedicaban a vender esas imágenes. Y ya el Señor lo había decretado en Deuteronomio 7:25 que eso no se hiciera. ¿Por qué no se podía hacer eso? Para que no tropieces en ello. O sea, que ponerse a vender imágenes puede representar un tropiezo en aquel tiempo para los judíos, pero puede ser para nosotros también. Y también porque eso es abominación a Jehová. O sea, es algo que el Señor aborrece. Entonces no podemos practicar eso de vender imágenes, porque es aborrecimiento a los ojos de Dios. Además, el hecho de que el escribano de Éfeso, al apaciguar la multitud en Hechos 19:37, afirmara, vosotros habéis traído aquí a estos hombres, o sea, a Pablo y a sus compañeros de viaje, y sigue diciendo este escribano, el secretario de Éfeso, aunque ellos ni han robado templos, ni han blasfemado a nuestra diosa. Mire cómo este secretario de Éfeso, en el templo de Diana, dice en Hechos 19:37, refiriéndose a Pablo y a sus compañeros, que ellos no han robado templos ni blasfemado, en ese caso para ellos, la diosa Diana, que sabemos que no era diosa. Pero ya en aquel tiempo se daba esa práctica de robar templos, ¿verdad? Entonces, ¿no indica acaso que tal sacrilegio, o sea, el robo de templos, no era algo totalmente desconocido? Pues, definitivamente que no era desconocido, porque ya venía desde el Pentateuco, desde la época de Moisés. ¿Por qué lo habría mencionado Pablo aquí en Romanos 2:22 si los judíos fueran totalmente inocentes de este cargo? Obviamente que algo de eso estaba pasando en Roma, porque la carta va dirigida a Roma y en especial
a los judíos de la época de Pablo. Entonces, cuando Pablo menciona esto es porque se estaban dando estos casos ahí en la iglesia de Roma y probablemente en otras iglesias. Entonces dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios por tu transgresión de la ley. Increíble, ¿verdad? Que los que eran los doctores en la ley, los fariseos, los ancianos, los que eran la autoridad, la máxima autoridad religiosa en Israel, estuvieran transgrediendo la ley, deshonrando a Dios por la transgresión de la ley, porque estaban cayendo en estos pecados, ¿verdad? Entonces Pablo lo está hablando claramente. El apóstol se daba cuenta de que entre sus oponentes judíos había un fuerte contraste entre teología práctica con doctrina y vida. O sea, un fuerte contraste entre teología y práctica y doctrina y vida. Porque una cosa es la teología, o sea, como un conocimiento, y otra cosa es lo que se vive, la práctica. Y también una cosa es la doctrina, la enseñanza y lo que se está viviendo. Hay una gran diferencia, en ese caso para los romanos. Para lograr ser aceptados por Dios sobre la base de la obediencia a su ley, tal obediencia debía, por supuesto, ser perfecta, un objetivo inalcanzable aquí en la tierra. Yo no sé si ustedes ya han notado en estos pasajes que estamos viendo que se está hablando fuertemente de la ley, transgresión de la ley. Si Pablo es el que está hablando y Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, Pablo sabía muy bien que ya nosotros como iglesia no estamos bajo la ley. Sin embargo, él está mencionando la ley. ¿Pero por qué la está mencionando? Porque muchos judíos de ese tiempo que estaban en las sinagogas, que asistían a las sinagogas, estaban tratando de obtener la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Pero aunque a ellos se les había dado la ley, lo que estaban haciendo es deshonrando a Dios porque estaban transgrediendo la ley, ¿verdad? Porque ese fue un periodo de transición entre la dispensación de la ley y de la gracia. Entonces Pablo se está dirigiendo aquí a los judíos porque ellos seguían bajo la ley, no querían entrar, no querían entender aspectos de la gracia. Entonces veamos esta parte que contiene una grave acusación y es el versículo 24 que veníamos mencionando. Como está escrito, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? ¿Quién es vosotros? Los judíos. Por causa de los judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles? Por lo que decía el versículo 21, 22 y 23, que estaban robando, que estaban metidos en idolatría, que estaban cometiendo adulterio. Los judíos, entonces eso estaba causando que esa conducta de ellos sirviera para que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios. Esto es delicado porque nosotros como creyentes tenemos que ser muy cuidadosos del cumplimiento de la palabra de Dios, porque la gente que no es creyente, si sabe que nosotros estamos cometiendo digamos por lo menos ese listado de los versículos